Efesios 5, del versículo 22 al 33. Y les voy a pedir que esta lectura la hagamos de la siguiente manera. Los varones, si nos ayudan a leer del 22 al 24, las mujeres del 25 al 32 y nos unimos todos en el 33. Entonces, varones, si comienzan 22 al 24. Las mujeres del 25 al 32 y nos unimos todos en el versículo 33. Si los varones comienzan, por favor. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y Salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la Iglesia. Y todos, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Vamos a meditar en esta porción de la palabra. He titulado el mensaje que la unidad en la iglesia viene cuando hay unidad en los hogares de los miembros de la iglesia. Nosotros hemos hablado en el libro de Efesios la unidad en la iglesia. Es algo que el Señor nos requiere, ser como uno, ¿no? Y se acuerdan que Él, cuando está allá en Getsemaní, Él ora al Padre y Él le pide que sean uno, como nosotros somos uno. Y entonces Él dice que también van a conocer que somos discípulos de Él si hay amor entre los miembros. Entonces, vamos a meditar en esta porción. Y vamos a meditar qué pasa y cómo se da o cómo es posible en Cristo tener una armonía en el matrimonio. En una ocasión había una persona, una mujer llamada Ana, que ella se quejaba de la violencia que sufría en su hogar. Y ella comentaba todas las acciones y las conductas que tenía el esposo en contra de ella. Inclusive había llegado a los golpes. Y entonces ella hablaba con mucho dolor lo que ella sufría. Era muy interesante y muy increíble el mensaje de Ana, porque ella, su profesión era abogada y ella era ministerio público. Y la sorpresa de los oyentes era: ¿y por qué no hace nada? ¿Por qué no ha denunciado? ¿Por qué no ha hecho algo para quitar esa violencia en su casa? Hablando ella de esta violencia, llega el esposo. Y cuando se le cuestiona, pues qué pasa en esa relación, él empieza a mostrar las marcas que tiene de los rasguños y agresiones que ella le hacía. Y entonces ella dice, él dice, nada más me defiendo. Dice, vean las marcas que tengo en los brazos y en la cara de los rasguños que ella me da. Ellos preguntaban, ¿hay remedio?
para esta relación. Evidentemente la situación había llegado a un punto ya muy difícil. Si ellos hubieran ido a terapia, a lo mejor les recomiendan un buen divorcio. Era difícil ya tener una relación como esa. A lo mejor si ella hubiera acudido al feminismo, le dicen, déjalo. Depende cuál feminismo. Cuando hablamos de feminismo hay diferentes feminismos también, ¿no? Si nos vamos al feminismo radical, le hubieran dicho, mira, denúncialo, refúndelo y a volar los hombres, no sirven para nada. Si hubiera ido a lo mejor a un feminismo de la diferencia, les dice, a ver, tienen que tratar, no se pueden llevar. Es que así son los hombres y entonces hay que hacer ciertas cosas, ¿no? El remedio de Dios es Cristo. Y vamos a ver cómo es un matrimonio en Cristo. ¿Sí? A veces se ha infiltrado lo de afuera a la iglesia, ¿no? Y entonces a las mujeres nos dicen, es que tú debes de amar a tu esposo. Y a los hombres les dice, respeta a las mujeres. ¿Sí? A veces se dice, el matrimonio va a acabar, para el 2000 ya iba a acabar el matrimonio. Afuera dice, uy, te vas a casar, tan feliz que eras, ¿no? Es más feliz estar soltera, es mejor, qué bueno que no tienes marido, ¿sí? O qué bueno que ya tu marido ya se fue o ya se murió, ¿no? Y es la idea de que el matrimonio no sirve, no funciona, ¿sí? Y cuando alguien se va a casar y está ilusionado, hay mucha gente que le dice, mira, es mejor quedarte soltero o soltera, ¿sí? Aunque las estadísticas dicen que la gente más feliz es la gente casada. Pero la idea de afuera a veces nos ha llegado acá a la iglesia. Y a veces nosotros repetimos cosas que dicen afuera. Y dentro de la iglesia decimos, ay, sí, pues estar casado, qué dolor, ¿no? Sí. Cuando el matrimonio en Cristo es otra cosa. Y quiero invitarles a que meditemos y pensemos en esto, porque es una ilustración muy valorada y muy alta, la que pone Pablo, al compararnos a las esposas con la iglesia y al comparar a los esposos con Cristo, ¿no? Y entonces vamos a ver esta relación y cuál es nuestra relación de nosotros también como iglesia con Cristo. Entre las características que hay de ser nuevas criaturas y de ser nuevos hombres y nuevas mujeres, también hay responsabilidades que cumplir en el hogar. Para que haya unidad en la iglesia y haya armonía, debe de componerse también de hogares donde hay unidad y donde hay armonía. Es necesario que nosotros tengamos esto en nuestros hogares, para que vengamos y tengamos esto también con nuestros hermanos y con nuestra iglesia. La vida en el hogar, hermanos, no es un sector aparte, no es que nada más estemos en la iglesia. Nuestra vida cristiana tiene que ver con nuestra manera de comportarnos en nuestros hogares. ¿Cómo hacemos en nuestros hogares? Para los efesios era un gran desafío tener un hogar cristiano. Un hogar como Cristo lo mandaba. Pero si nosotros vemos a nuestro alrededor, no es muy diferente que el que nosotros tenemos ahora. ¿Sí? A donde volteemos hay problemas. A donde volteemos los hogares hay problemas. A veces hay problemas porque algunos no saben cuál es la función que tienen. A veces los hijos son los que mandan, a veces los papás son los que obedecen, a veces las esposas son las que son líderes, a veces los esposos son los que se sujetan, a veces hay intercambio de funciones, ¿no? Y no hay manera de solucionar esto. La armonía en el matrimonio, ¿sí?, nos va a hablar Pablo. Y primero se va a referir a las mujeres, ¿sí? Es interesante que en algunos comentarios que veía yo decían la manera o el lenguaje que utilizó Pablo con las mujeres fue un lenguaje muy sutil, fue un lenguaje muy amable, ¿sí? Y algunos de ellos dicen quizás sea porque la condición de la mujer en esa época era terrible. Igual que si volteamos acá, no ha mejorado tanto. ¿Sí? Aún con la lucha de las mujeres, con esta lucha del feminismo, ¿sí?,
que a veces algunas se han ido al lado contrario, algunas sí siguen luchando por estos derechos, pero siempre ha habido como una reticencia, ¿sí? Cuando el feminismo empezó a luchar, a pedir derechos civiles para las mujeres, ¿sí?, los gobiernos lanzaron toda una campaña por festejar un Día de las Madres, en donde dijeran que las madres eran las reinas del hogar, las madres eran las que cuidaban a los hijos, en contra de tener estos derechos civiles, ¿sí? Entonces ha habido como una reticencia. Muchos gobernantes decían, no, las mujeres no las podemos, los derechos civiles era para poder ejercer el voto y para poder ellas también ser candidatas y que votaran. Y entonces muchos gobernantes decían, no, ellas no saben, van a votar mal, van a hacer mal las cosas, ellas no, ellas que se dediquen al hogar, ¿no? Y entonces lanzaron toda una campaña para empezar con el Día de las Madres y que vender cosas, electrodomésticos para las mujeres, ¿no?, que estuvieran quietas en su casa, ¿no?, que no anduvieran de revoltosas haciendo miles de cosas. Se ha ganado muchas cosas, ¿no? Nosotras ya ahora podemos ejercer el voto y es interesante cómo esa lucha para ejercer el voto y ahora dicen no votes, ¿no? Así como castigo, como es. Pero así es de contradictoria la mente humana, ¿no? Y entonces lo que ellas buscaban era eso. ¿Han luchado cosas? Sí, han luchado cosas. ¿Han ganado cosas? Sí, han ganado cosas, ¿sí? Pero otra vez volvemos. El remedio de Dios es mucho mejor que la idea humana más brillante, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que el Señor dice. La primera cosa que dice ahí a las mujeres, les dice, sométanse a sus propios esposos. En nuestros días esta instrucción de Pablo es muy debatida, ¿no? Y este pasaje lo han usado muchos escritos feministas, ¿sí?, para decir que desde aquí se está sometiendo y sobajando a las mujeres, ¿sí? Pero tenemos que entender cuáles son los argumentos que Pablo dice y qué es lo que quiere decir someterse, ¿sí? Nosotros cuando vemos, sí, hay mucha violencia contra la mujer, y si nosotros decimos a ese hombre que violenta a la mujer, sométela, ¿sí?, estamos violentando más. Nada más que el pasaje no dice, esposos sometan a sus esposas, ¿no? No les dice a ellos que lo hagan. A las mujeres nos pide someternos, es una acción voluntaria. No es un mandato para los hombres, ¿sí? Es una acción voluntaria de las mujeres. La Biblia enseña que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Ninguno es superior al otro, ¿sí? Nunca les dijo que uno era superior al otro. Lo que sí les dijo es que las funciones que tenían eran diferentes. Los creó con diferencias. Y estas diferencias se complementan, no son diferencias que se excluyen, son diferencias que se complementan, haciendo esta unidad perfecta, ¿sí? Las cosas que al varón le faltan, las tiene la mujer, y las cosas que a la mujer le faltan, las tiene el varón. Cuando se complementan, hacen una unidad perfecta, ¿sí? Dios los creó diferentes. Y creó el matrimonio para llenar a los hombres de las necesidades, que llenaran a las mujeres de sus necesidades y ellas llenaran las necesidades de ellos, ¿sí? El matrimonio, hermanos, no es una institución social, no es una institución del gobierno, no es una institución de la sociedad, no fueron las hordas en donde se hizo el matrimonio. El matrimonio lo instituyó el Señor. Y por eso es algo que perdura y es algo que no cambia, que así como Él lo ideó, sigue igual. ¿Qué es lo que sabotea el plan de Dios? Siempre es el pecado. Siempre es el egoísmo de cada persona que quiere ejercer sus derechos y no someterse a la voluntad de Dios. Y entonces no busca el bien de su pareja, busca el bien propio, ¿sí? ¿Cuáles son las quejas de las parejas? Es que él no me da, es que ella no me hace, es que ella no me atiende,
¿sí? Si nos ponemos a pensar todo eso, no me da a mí. Y entonces ahí está el egoísmo, ¿sí? Mucha idea de casarse, la gente dice, me quiero casar para ser feliz. No, el matrimonio no es para ser feliz. El matrimonio es para dar felicidad. Si yo no soy feliz, yo les digo mucho a mis alumnas cuando me dicen que se quieren casar, y yo les digo, ¿por qué? Para ser feliz, para que me hagan feliz. No, si tú no eres feliz solita, ¿sí? No puedes ser feliz con nadie. Si tú no eres feliz y tienes felicidad para dar al otro, mejor no te cases. El matrimonio, hermanos, es para dar, por eso es para adultos, no es para niños. Los niños quieren que me den, los adultos ya tienen algo que dar. El matrimonio es para adultos, es cuando yo tengo algo que dar, cuando yo quiero dar, soy feliz y quiero compartir esa felicidad con el otro. Solo cuando los matrimonios comprenden y practican el diseño de Dios para servir a su pareja, para hacer bendición, entonces puede haber armonía en el hogar. Estos versículos que hablan de la mujer nos enseñan 3 verdades. Primero, la esposa debe reconocer el liderazgo de su marido. En cualquier lado necesitamos un líder. En cualquier asociación, en cualquier lugar, siempre necesitamos un líder. Sí. El Señor diseñó que en el hogar el líder fuera el varón. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿No? Cuando lleguemos con Él le podemos preguntar. Pero Él lo diseñó a Él, ¿sí? No dijo, y en ninguna porción de la Biblia dice, como el hombre es más inteligente, va a ser el líder. Tampoco dijo, como el hombre razona, porque en el mundo nos dicen que ellos razonan y nosotras somos la emoción. Y no es cierto. Ellos tienen emoción y nosotras también razonamos, ¿sí? Y entonces se ha catalogado, ay, si la mujer mira cómo llora porque ella es muy emotiva. No, nos han enseñado que si lloramos, ganamos cosas. Por eso lloramos, ¿sí? Lloramos y nos hacen caso y hacemos muchas cosas, por eso lloramos, ¿no? Ellos lloran y no les hacen caso, entonces por eso aprendieron a que no lloraran, ¿sí? Han discutido mucho que nuestros cerebros son diferentes y que no sé qué, pero si vemos socialmente cómo nos enseñan a unos y a otras, qué juguetes nos dan a unas y a otros, pues vamos haciendo diferencias y nos vamos comportando de manera igual. Pero no quiere decir que nosotras no razonemos o no lo podamos hacer. Y no quiere decir que ellos no tienen emociones. A mí, yo siempre digo, bájenle tantito el volumen al fútbol y vean si no hay emociones. ¿Sí? Pero hay escenarios en donde a los varones se les deja expresar la emoción y hay otros en los que no. ¿Sí? Pero los dos somos personas muy similares en muchas cosas. Sin embargo, nosotras debemos reconocer que el líder es el marido. Otra de las ideas que se han dicho es, si el varón provee, es buen proveedor, es el líder. ¿Sí? Por eso cuando se jubilan y ya no proveen, ya no son nadie. ¿Sí? Pero aquí el Señor jamás dijo, es que Él va a traer el pan a la casa y entonces por eso es el líder. ¿No? Es el líder por ser el varón, no por ser proveedor. ¿Sí? Y si nosotros nos vamos allá afuera, la única característica válida del varón es ser proveedor. ¿Sí? Si es proveedor, se acepta violencia, se acepta lo que sea. Si no es proveedor, no se acepta nada. ¿Sí? Pero aquí no está condicionado a ser proveedor. Dice, Él es el líder. El cristianismo, hermanas, nos ha dado a las mujeres un lugar de dignidad, nos ha dado un lugar de honor, de aprecio y de derechos. El Señor Jesús siempre dijo que delante de Él, hombres y mujeres, éramos iguales. ¿Sí? Él dejó que hubiera mujeres que le seguían y mujeres que estuvieron con Él hasta el final. Cuando se entiende y se vive el orden de Dios, como mujeres gozamos de honra y gozamos de felicidad.
El significado de este verbo someter es ubicarse un rango abajo. ¿Sí? Eso quiere decir someternos, reconocer que alguien tiene la autoridad. ¿Qué quiere decir en la práctica este sometimiento? No quiere decir obediencia plena. ¿Sí? No quiere decir que ahora el esposo le diga siéntate y ella va y se sienta, ahora párate y va y se para, ¿no? Ahora haz esto y ella va y lo hace. No. Someter significa que él tiene la autoridad. ¿Sí? Y ojo, hermanas, es mucha responsabilidad para los varones. ¿Sí? Tener la autoridad es algo pesado, es un chaleco pero con plomo, es muy muy pesado. Nosotras lo que nos pide es ese respetar y admirar al esposo, apoyarlos, animarlos, escucharlos, seguirlos. Someterse es no criticar ni manipular. Como mujeres también nos enseñan a manipular. Y lo sabemos hacer porque es la manera en que ganamos derechos. ¿Sí? Pero en el orden de Dios dice no manipulación, no criticar. ¿Sí? El varón necesita que se le apoye, necesita que se le anime, necesita que se le escuche. Necesita que le sigamos sus ideas. Y qué mejor que la esposa haga esa función. Pero a veces nos han enseñado como mujeres, no lo sigas, al contrario, critícalo. Al contrario, él dice esto, pero no, mira, por abajo haz otra cosa. ¿Sí? Hazle creer que sí, pero no. Critícalo. ¿Sí? Ríete de sus defectos. A mí me llama mucho la atención cuando hay reuniones de parejas, que es el momento para que unos y otros expongan los defectos delante de los demás. ¿No? Ay, mi esposo esto no lo sabe hacer. Ay, como mi esposa, ¿no? Se le quema el agua. Ay, como mi esposo no esto. ¿Sí? No. El someternos es no criticarlos. Al contrario, es animarlos, es apoyarlos, es estar con ellos. Someter, entonces, es aceptar la autoridad. ¿Sí? Ojo, hay un tema que es importante, que es el autoritarismo. La Biblia no habla de autoritarismo. ¿Sí? El autoritarismo es que lo haces porque yo digo. ¿Sí? Y tú no replicas y tú no haces nada y ya no vas a ir a ver a tu familia y ya no vas a salir y ya no te vas a poner vestido y ya no te vas a peinar así y no te vas a cortar el cabello y no. Eso es autoritarismo. ¿Sí? La autoridad es como Cristo con la iglesia. Ese es el símbolo. Segunda cosa, la esposa debe hacerlo por obediencia a Dios. ¿Sí? Nunca dice, si tu esposo es un buen líder, entonces te sometes. Si tu esposo cumple con toda la inteligencia posible y todo, te sometes. La esposa es por obediencia a Dios. ¿Sí? Y esto es muy interesante, porque es difícil, sí es difícil, porque yo creo que muchas hermanas a veces tenemos mucho mejor ideas que ellos, ¿no? A veces lo pensamos mucho mejor, a veces tenemos más inteligencia, a veces creemos que podemos más, ¿sí? Pero la autoridad es Él. Ahora, no dice que no compartamos nuestras magníficas ideas, pero la autoridad es Él. Cuando yo le resto autoridad a Él, no estoy obedeciendo lo que Dios me dice. ¿Sí? Y entonces es difícil. Nuestra propia naturaleza, claro que nos lleva, ay Señor, pero si yo pensé esto mejor. Sí, pero el Señor dice, a Él lo puse como autoridad. Sométete, les va a ir mejor. Cuando nosotros vemos esto, es esta sumisión. Ahora, ¿qué hacemos? O sea, si mi esposo es cristiano, es líder, es diácono, o es pastor, o dirige la música, o entonces sí me someto. Pero si no es cristiano, ¿qué pasa? Si no es cristiano, ahí sí estoy libre, ¿no?
Casi él no va a la iglesia, pues no soy libre de someterme. Dice ahí en Primera de Pedro 3:1 que la sumisión, la amabilidad de la esposa pueden ganar para Cristo a su esposo que no es cristiano. ¿Qué pasa si algún hermano se alejó del Evangelio? La actitud de la esposa lo puede ganar, ¿sí? Y fíjense, no es nada más la actitud, es que ella está obedeciendo lo que dice el Señor. Y hermanos, no hay poder ni cosa más maravillosa que cuando nosotros nos sometemos en obediencia al Señor, ¿sí? Las recompensas son grandes. Nos evitamos muchos problemas, ¿sí? Muchos problemas en estar en contra de Dios, ¿sí? Si Dios permite problemas para que yo siga avanzando en mi proceso de santidad, bienvenidos, como lo veíamos ahora en la mañana con la vida de José, ¿sí? Pero el Señor está presente. El problema es cuando yo no obedezco a Dios y entonces el Señor no está presente en esa decisión que yo tomo. Entonces tengo que ver cuál es por obediencia. Y tercero, la esposa debe de ser movida porque nos pone como ejemplo de la iglesia. ¿Cómo debe ser la iglesia con su Señor? ¿Cuál es la función de liderazgo que nosotros le damos en la iglesia a Cristo? Cuando hacemos nuestros planes, nuestros proyectos, ¿qué decimos? Vamos a orar para que el Señor nos diga qué hacer. Estamos reconociendo la autoridad del Señor, ¿sí? Y entonces nosotras debemos reconocer la autoridad del esposo. No hacer cosas escondidas, decirle a él, ¿sí? Y hermanos, de veras, los varones de lo que se quejan mucho es de esposas rebeldes, de esposas que los menosprecian, de esposas que no los valoran, ¿sí? Y debemos nosotros de buscar hacer la voluntad de Dios. La esposa debe reconocer el liderazgo del marido. La esposa debe hacerlo por obediencia a Dios y la esposa debe ser motivada por el ejemplo de Cristo y la iglesia, ¿sí? Hay 3 acciones que la iglesia hace en relación a Cristo y que las mujeres podemos imitar en relación a nuestros esposos. La primera es cuando leemos la Biblia, la oímos, la meditamos y obedecemos la palabra del Señor. Como iglesia, esa es una parte fundamental que debemos de hacer, no solo aquí, sino diario, en nuestra vida diaria, leer, meditar y obedecer la palabra. Como iglesia, eso tenemos que hacer, tenemos que escuchar a nuestro Señor. Otra cosa que hacemos a diario es orar. Hablamos con el Señor. Le contamos nuestras cosas, le contamos nuestros problemas, le damos gracias, ¿sí? Reconocemos su poder, reconocemos su autoridad y hablamos con Él. Y la tercera es testificar. Testificamos quién es Dios. Tan solo cuando allá afuera o cuando aquí decimos gracias a Dios, esto, estamos testificando de su poder. Estamos hablando de lo maravilloso que es Dios. Estamos hablando del poder de Dios. Son 3 cosas que como iglesia hacemos en la vida diaria. ¿Qué podemos hacer las esposas? Hermanas, como esposas, ¿oímos a nuestros esposos? ¿Meditamos en sus palabras? ¿Hacemos lo que piden o nos sugieren? Oír, escuchar, prestar atención, forma parte de lo que dice obedecer. Obedecer quiere decir que oigo, que escucho, que presto atención y hago las cosas. Podemos oírlos, podemos prestarles atención. ¿Sí? Yo he oído esposas que dicen, no, ya sé lo que me va a decir. Hermana, aunque tenga 30 años con él, no sabe todavía lo que le va a decir.
porque vamos cambiando todos vamos cambiando. Escuchémoslos, oigámoslos, prestémosles atención. En la oración, como esposas, ¿nos comunicamos con respeto? Cuando oramos, nos sometemos a la soberanía de Dios. Cuando hablamos con ellos, ¿les hablamos con respeto? ¿Pedimos en lugar de imponer? ¿Pedimos con humildad? ¿Les hablamos con consideración? ¿Cómo es nuestro hablar con nuestro esposo? ¿Sí? ¿Cómo le hablamos? Y tercero, que es hablar en el testimonio, hablar de la obra de Cristo. Como esposas, ¿qué hablamos de nuestros esposos? ¿Qué decimos de ellos? ¿Hablamos de sus virtudes? ¿Hablamos de sus cualidades? ¿O solo nos concentramos en los defectos? ¿Hablamos bien de ellos? ¿Pensamos bien de ellos? Pues si nos vamos a hablar entre mujeres de los maridos, ¿no? Sí. Yo tengo una amiga que dice, es que un marido es un mal necesario. Y lo creen y lo viven así. No, hermanas, el marido es una bendición de Dios dentro del plan de Dios. ¿Sí? Y ojo, dicen que hay un proverbio persa que dice, antes de casarse hay que abrir bien los dos ojos. Y cuando uno está casado, cierra uno. Y a veces le hacemos al revés. Cuando nos vamos a casar con el que sea o con la que sea, y después abrimos bien los ojos, ¿qué hago aquí? ¿Con quién me casé? ¿Sí? Pero el proceso, el manera, la provisión de Dios es diferente. ¿Sí? Dios proveyó el matrimonio para tener una relación armoniosa, para vivir en unidad, para ser felices, hermanos. Dios no proveyó el matrimonio para sufrir, es para ser felices, ¿sí? Para que nosotros digamos, tengo 10, 15, 20, 30 años, 40 años, ¿sí? Y soy feliz, y he sido feliz, ¿sí? Cuando nosotros ajustamos las cosas como Dios quiere, ¿sí? Le comenté yo a mi esposo, si me da tiempo hablo del esposo, si no, nos quedamos en el esposo. Porque fíjense que los versículos para el esposo son mucho más, nosotros nomás nos dieron 2, ¿no? Y el último en el 33 que dice respetar. Pablo lo que pide a los varones es amen a su esposa. Y a las mujeres dice respete a su marido. Hagamos un balance, hermanas. ¿Hemos respetado a nuestros maridos? ¿Sí? Yo le decía a mi esposo, ya me prediqué yo misma, ¿sí? Cuando estaba preparando el material. Tenemos que pedir perdón a nuestros esposos porque no hemos cumplido ni obedecido lo que Dios quiere. ¿Sí? Una gran bendición con Dios es que cada día podemos retornar. Cada día podemos retornar. Lo que no he hecho, lo puedo empezar a hacer. ¿Sí? Y puedo empezar a ver. Hermanas, hay muchas cosas que nosotros podemos, y yo creo que siempre matrimonios piden consejo. Tenemos siempre hijos, sobrinos, gente a nuestro alrededor que nos pide consejos de pareja. Una de las cosas es si nosotros volvemos al plan original. Dios diseñó el matrimonio y los diseñó con estas piezas y los diseñó de esta manera, ¿sí? Y lo pone muy alto como iglesia y la relación con Cristo. Y yo creo que como iglesia también es una manera de reflexionar. ¿Cómo estamos actuando como iglesia con Cristo como marido? ¿Le estamos respetando? ¿Estamos hablando con Él? ¿Lo estamos escuchando? ¿Estamos aceptando su autoridad en nuestra vida? Como iglesia, ¿estamos aceptando que el líder es Él? ¿Estamos aceptando que Él es nuestro Señor y Él es el Salvador? El pasaje anterior de Efesios decía, tenemos que llegar a sentir que la prioridad en nuestra vida es Cristo.
que la prioridad en nuestra manera de ser, la opinión que cuenta, la opinión que vale es Cristo. Y si yo tengo eso de antecedente, me es más fácil obedecer. Yo estoy de acuerdo con muchas posturas feministas que dicen, ¿cómo la mujer va a someterse si la está pegando, si le está...? Sí, pero cuando habla de someterse está hablando en un ambiente cristiano. Acá hay que defender, sí, y defenderlos a ellos también, porque también hay mucha violencia a los hombres, mucha violencia. Y ha crecido mucho esa violencia, de hombres a mujeres y de mujeres a hombres. Lo que tenemos que hacer es evitar y retornar al plan de Dios. El propósito de Dios es que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Pastor, ¿nos puedes guiar en una oración, por favor? Padre, te agradecemos mucho, Señor, tu palabra. Te agradecemos mucho, Padre, que vuelves a poner el dedo en el renglón. Tú tienes un diseño original y nos llamas, Señor, a apegarnos al mismo. En ese diseño original, Señor, pensaste en nuestro bien, pensaste en nuestro beneficio, pensaste, Señor, en la mejor manera de funcionar cada uno de nosotros. Permite, Señor, que la enseñanza de tu palabra taladre en nuestra conciencia, que la enseñanza de tu palabra quiebre nuestra voluntad que se resiste a obedecer. Que tu palabra santa, Señor, termine por convencernos que lo mejor es estar en paz contigo. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Presentemos al Señor nuestras ofrendas. Tenemos una participación musical especial. Como especial es la relación que tenemos con nuestro Dios.